¿Alguna vez has juzgado a alguien por su apariencia? Lo que te voy a contar hoy cambió por completo mi perspectiva sobre los prejuicios y me enseñó una lección que jamás olvidaré. Esta es la historia de mi boda en Guadalajara, donde un hombre mayor, vestido con ropa modesta y con aspecto de veterano, fue completamente ignorado y humillado por mis invitados, hasta que reveló algo que dejó a todos en shock. Si esta historia te toca el corazón, no olvides darle like y suscribirte para más. Historias que te harán reflexionar. Y quédate hasta el final porque la revelación te va a sorprender tanto como a mí. Mi nombre es Alejandro Ruiz, tengo 32 años y trabajo como gerente de marketing en una empresa internacional aquí en Guadalajara. Después de 5 años de noviazgo con Fernanda, mi prometida, finalmente habíamos decidido casarnos en el Club Campestre La Providencia, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Era 15 de octubre de 2024 y el cielo tapatío se mostraba, despejado, con esa luz dorada característica del otoño en Jalisco. Habíamos invertido más de 800,000 pesos en esta boda. Todo tenía que ser perfecto. El jardín decorado con flores de cempasúchil y rosas blancas, la capilla colonial restaurada donde nos casaríamos, y el salón principal con vista a los campos de golf donde sería la recepción. Fernanda lucía espectacular en su vestido de la casa de novias Paloma, un diseño exclusivo que habíamos mandado hacer especialmente. Yo vestía un traje italiano de Hermenegildo Segna que había comprado en el Palacio de Hierro. Nuestros 200 invitados incluían empresarios, funcionarios del gobierno estatal, socios de mi empresa y las familias más influyentes de Guadalajara. La ceremonia había sido hermosa. El padre Martínez, párroco de la parroquia del Sagrado Corazón, nos había casado con una homilía emotiva sobre el amor y el compromiso. Fernanda había llorado de felicidad cuando intercambiamos anillos, y yo sentía que mi pecho se iba a reventar de tanta alegría. Ahora, a las 7:30 de la noche, nos dirigíamos hacia el salón de recepción. Los mariachis del conjunto Villa Tequila ya estaban tocando las mañanitas mientras los invitados se acomodaban en sus mesas, decoradas con centros de mesa de rosas y velas aromáticas. Todo era exactamente como lo habíamos soñado, hasta que lo vi. Estaba parado junto a la entrada principal del salón, un hombre mayor, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y peinado hacia atrás. Vestía un traje gris que había visto mejores días, zapatos negros gastados pero bien lustrados y una corbata azul marino que probablemente había comprado hace décadas. En su solapa llevaba una pequeña insignia que no pude distinguir desde la distancia. Lo que más me llamó la atención fue su postura, erguido como un poste, con las manos cruzadas atrás y la mirada fija hacia adelante. Tenía esa rigidez característica de los militares, incluso en edad avanzada. ¿Quién es ese señor?, le pregunté a Fernanda en voz baja mientras saludábamos a los invitados que se acercaban a felicitarnos. Ella siguió mi mirada y frunció el ceño. No lo sé, amor. Nunca lo he visto. ¿Tú lo invitaste? No, definitivamente no está en nuestra lista. Será familiar de alguien. Mi cuñado Roberto se acercó en ese momento, con una copa de champaña en la mano y la cara roja por el calor. Hermano, qué boda tan increíble. Todo está perfecto. Oye, ¿y ese viejito de ahí? Se ve medio raro, ¿no? Eso mismo nos preguntábamos, dijo Fernanda. No sabemos quién es. Roberto entrecerró los ojos, estudiando al hombre con desdén, pues se ve como esos veteranos que a veces andan pidiendo dinero en las esquinas del centro. ¿Creen que se coló? Mi estómago se tensó. La idea de que un intruso hubiera logrado entrar a nuestro evento exclusivo me preocupaba, pero algo en la dignidad de la postura de aquel hombre me hizo dudar. No creo que sea eso, murmuré. Se ve respetable. ¿Respetable? Roberto soltó una carcajada. Alejandro, mira nomás su traje, parece de los años 80, y esos zapatos están más gastados que mi conciencia. Este es un evento de gala, hermano. Ese tipo no pinta aquí. Fernanda me tocó el brazo suavemente. Amor, tal vez deberíamos preguntarle a Luis cómo entró. Luis era el coordinador de eventos del club, responsable de supervisar el acceso. Antes de que pudiera responder, mi primo Eduardo se unió a la conversación. Eduardo trabaja en una financiera y siempre ha tenido la malas costumbre de juzgar a las personas por su apariencia económica. ¿De qué hablan?, preguntó siguiendo nuestra mirada hacia el hombre mayor. Ah, ya veo. ¿Ese señor es familiar de alguien? Eso estamos tratando de averiguar, respondí. Eduardo ajustó su corbata a Hermès y negó con la cabeza. Miren, no quiero sonar mal, pero esta boda les costó una fortuna. Todos los invitados aquí son gente de cierto nivel, ¿entienden? Ese señor, con todo respeto, no parece encajar. La incomodidad crecía en mi pecho. Por un lado tenía razón en que no reconocía al hombre y que su vestimenta era más humilde que la del resto de los invitados. Por otro lado, algo en mi educación y valores me decía que estaba mal juzgarlo solo por su apariencia.
Bueno, pero tampoco podemos simplemente echarlo sin saber quién es, dije finalmente. Roberto dio otro trago a su champán. ¿Por qué no? Si no lo invitaste tú ni Fernanda, entonces no debería estar aquí. Es así de simple. En ese momento, doña Carmen Valderrama, una señora mayor de la alta sociedad tapatía y amiga de la familia de Fernanda, se acercó a nuestro grupo. Doña Carmen es de esas personas que conocen a medio Guadalajara y que se consideran guardianes de las buenas costumbres sociales. Felicidades, queridos, nos dijo, besando nuestras mejillas con esa elegancia artificial que la caracteriza. Todo está precioso, aunque bajó la voz y se inclinó hacia nosotros. No pude evitar notar que hay un señor mayor ahí en la entrada que parece estar perdido. ¿Es familiar de alguien? La pregunta de doña Carmen fue como abrir las compuertas de un río. Súbitamente otros invitados comenzaron a acercarse, todos con la misma inquietud y curiosidad mal disimulada. Sí, yo también lo noté, dijo la señora Mendoza, esposa de un empresario textil. Se ve fuera de lugar. ¿No será uno de esos veteranos que a veces buscan trabajito? Susurró la señora Torres, cubriéndose la boca con su abanico de encaje. ¡Ay, no, qué pena!, exclamó doña Carmen. En un evento como este, Fernanda me apretó la mano. Podía sentir su ansiedad aumentando. Este era su día perfecto, y la presencia de aquel hombre desconocido se estaba convirtiendo en el tema de conversación entre nuestros invitados. Tal vez deberíamos hablar con él, sugerí, tratando de mantener la compostura. ¿Hablar con él? Eduardo levantó las cejas. Alejandro, este es tu día de bodas. No tienes por qué lidiar con esto. Déjame a mí, yo me encargo. Antes de que pudiera detenerlo, Eduardo ya se dirigía hacia el hombre mayor con paso decidido. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Tenía un mal presentimiento sobre lo que estaba a punto de pasar. El veterano seguía en su posición, inmóvil como una estatua, mirando hacia el interior del salón donde los mariachis tocaban Cielito Lindo y los invitados reían y conversaban animadamente. No parecía estar molestando a nadie, simplemente estaba ahí, parado, observando. Eduardo llegó hasta él y le puso una mano en el hombro. Desde donde yo estaba pude ver que le decía algo, pero no pude escuchar qué. El hombre mayor giró lentamente hacia Eduardo y vi que sus ojos eran de un azul profundo, casi gris, como el cielo antes de una tormenta. La conversación duró apenas unos segundos. Eduardo gesticulaba con las manos, obviamente explicándole algo, mientras el veterano lo escuchaba con calma, asintiendo ocasionalmente. Finalmente, el hombre mayor le respondió algo que no pude oír. Eduardo regresó hacia nosotros, con cara de confusión. ¿Qué dijo?, preguntó Fernanda inmediatamente. Que está invitado, respondió Eduardo rascándose la cabeza. Dice que conoce a alguien de la familia, pero cuando le pregunté a quién, solo sonrió y me dijo que ya lo verían. Roberto soltó una carcajada sarcástica. Por favor, esa es la respuesta más vaga que he escuchado en mi vida. Claramente se coló y ahora está inventando excusas. Pero no parecía nervioso, insistió Eduardo. Al contrario, se veía muy seguro de sí mismo, como si realmente perteneciera aquí. Doña Carmen ajustó su collar de perlas con gesto de desaprobación. Queridos, yo llevo organizando eventos sociales en esta ciudad por más de 30 años. He visto de todo, y ese señor, con todo respeto, no es del tipo de personas que normalmente asisten a este tipo de celebraciones. Sus palabras resonaron en el grupo como una sentencia. Otros invitados que habían estado escuchando nuestra conversación comenzaron a murmurar entre sí, lanzando miradas discretas hacia el veterano. Miren, dijo la señora Mendoza, no es que tenga nada en contra de los veteranos. Mi abuelo fue militar, pero hay un lugar y una ocasión para todo, ¿no les parece? Exactamente, asintió la señora Torres. Además, como sabemos que realmente es un veterano, podría ser cualquier persona. Fernanda me tiró discretamente de la manga. Amor, esto se está poniendo incómodo. Los invitados están empezando a sablar. ¿Qué hacemos? Miré hacia el veterano. Seguía ahí, parado con esa dignidad silenciosa que me intrigaba y me incomodaba a la vez. Parecía completamente ajeno a las miradas y comentarios que generaba su presencia. En ese momento, Luis, el coordinador del evento, se acercó a nosotros con expresión preocupada. Señor Ruiz, señora, nos saludó formalmente. Disculpen que los interrumpa, pero algunos invitados me han comentado sobre un señor mayor que no aparece en la lista de invitados. ¿Quisieran que me encargue de la situación? La pregunta quedó flotando en el aire. Todos me miraban esperando una respuesta. Fernanda, Eduardo, Roberto, doña Carmen, las señoras del grupo. Todos esperaban que tomara una decisión. Era mi boda, mi momento más importante, mi responsabilidad como anfitrión. Pero también era una decisión que podría definir qué tipo de persona era yo realmente. El veterano siguió ahí, inmóvil, digno, esperando. Y yo tenía que decidir qué hacer.
La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Luis, el coordinador, seguía esperando mi respuesta mientras más invitados se daban cuenta de la situación y comenzaban a acercarse con curiosidad mal disimulada. Señor Ruiz, insistió Luis en voz baja, si gusta puedo acercarme al señor de manera discreta y pedirle que se retire. No tenemos que hacer una escena. Fernanda me apretó la mano más fuerte. Podía sentir su ansiedad creciendo por momentos. Alejandro, me susurró al oído, todo el mundo está mirando. Esto se está convirtiendo en un espectáculo. Tenía razón. Alrededor de Moens, nosotros se había formado un semicírculo de invitados, todos pretendiendo tener conversaciones casuales mientras lanzaban miradas furtivas hacia el veterano y hacia nosotros. El murmullo general del salón había bajado considerablemente. Don Felipe Castañeda, el socio principal de mi empresa y uno de los hombres más influyentes en los círculos empresariales de Guadalajara, se acercó a nuestro grupo con esa sonrisa diplomática que usaba en las juntas de negocios. Alejandro, felicidades por esta boda espectacular, me dijo, palmeándome la espalda. Todo está perfecto. Aunque, bajó la voz y me llevó ligeramente aparte. Me preguntaba si necesitas ayuda con una pequeña situación que he notado. ¿Qué situación, don Felipe? Bueno, parece que hay un caballero mayor que no todos reconocemos. Como sabes, en eventos como estos la seguridad es importante. Uno nunca sabe cuáles son las intenciones de las personas. Sus palabras fueron como un puñal. Don Felipe era mi jefe, mi mentor, el hombre que había impulsado mi carrera profesional. Su opinión tenía un peso enorme en mi vida. ¿Usted cree que deberíamos...? Mira, Alejandro, me interrumpió poniendo su mano en mi hombro. Tú eres un profesional exitoso. Fernanda viene de una familia respetable y todos sus invitados son personas de bien. Es normal que quieras mantener cierto estándar en tu celebración. No hay nada malo en eso. En ese momento mi padrino de bodas, el licenciado González, se unió a la conversación. Él había sido abogado de la familia durante años y tenía esa autoridad moral que daba su experiencia y edad. ¿De qué hablan, muchachos?, preguntó con esa voz grave que había impuesto orden en cientos de tribunales. Don Felipe le explicó rápidamente la situación. El licenciado González asintió pensativo mientras observaba al veterano a la distancia. Entiendo la preocupación, dijo finalmente. Desde el punto de vista legal, tienen todo el derecho de pedirle que se retire si no está invitado. Este es un evento privado en un club privado. Exacto, confirmó don Felipe. Alejandro, esto no es discriminación ni nada parecido. Simplemente es mantener el orden y la exclusividad que pagaste. Roberto, que había estado escuchando, se acercó con otra copa de champaña en la mano. Ya iba por la tercera y su inhibición había disminuido considerablemente. ¿Saben qué? Ya me cansé de tanto debate, declaró en voz más alta de lo necesario. Voy a hablar con él directamente y a preguntarle qué hace aquí. Roberto. No, empecé a decir, pero él ya se había alejado con paso decidido. Esta vez, Roberto no fue tan discreto como Eduardo. Se plantó directamente frente al veterano con los brazos cruzados y una actitud claramente confrontativa. Oiga, señor, le dijo en un tono que se podía escuchar desde donde estábamos. Disculpe la molestia, pero nadie aquí lo conoce. ¿Podría explicarme cómo obtuvo acceso a este evento privado? El veterano lo miró con calma. Incluso desde la distancia pude ver que sus ojos, azul gris, no mostraban intimidación alguna. Simplemente estudió a Roberto por unos segundos antes de responder. Joven, dijo con una voz clara y firme que llegó hasta nosotros. Le aseguro que tengo todo el derecho de estar aquí. ¿Derecho? Roberto soltó una carcajada. ¿Qué derecho? ¿El derecho de colarse a eventos a los que no lo invitaron? El murmullo en el salón prácticamente cesó. Los mariachis siguieron tocando, pero ahora su música parecía fuera de lugar en medio de la tensión que se había generado. El veterano mantuvo su compostura impecable. Enderezó los hombros, si es que eso era posible, y respondió con una dignidad que me impresionó. Joven, entiendo su preocupación, pero le sugiero que baje el tono. Esto es una celebración, no un interrogatorio. Roberto, envalentonado por el alcohol y por las miradas de aprobación de algunos invitados, dio un paso adelante. ¿Que baje el tono? ¿Usted me está diciendo qué hacer? Señor, esto es una boda privada de gente decente. Si no tiene invitación, le voy a pedir que se retire por las buenas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los mariachis parecieron percibir la tensión y gradualmente dejaron de tocar. Todos los ojos del salón estaban puestos en Roberto y el veterano. Fernanda me clavó las uñas en el brazo. Alejandro, haz algo. Esto es humillante para todos. Don Felipe asintió gravemente. Tienes que intervenir, muchacho. Esto ya se salió de control. Caminé rápidamente hacia donde estaban Roberto y el veterano, con el corazón palpitándome en los oídos. Cuando llegué, pude ver de cerca el rostro del hombre mayor.
Era un rostro marcado por los años, pero no derrotado. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, como las que desarrollan las personas que han pasado mucho tiempo bajo el sol. Su piel estaba bronceada y su cabello, aunque completamente blanco, estaba perfectamente peinado. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Esos ojos azul gris no mostraban miedo, vergüenza o incomodidad. Al contrario, había en ellos una serenidad y una fuerza que me desconcertaron. «Roberto», dije poniendo una mano en su hombro. «Tranquilo, déjame manejar esto». Me dirigí al veterano con toda la diplomacia que pude reunir. «Señor, buenas noches. Soy Alejandro Ruiz, el novio. Disculpe la confusión, pero estamos tratando de verificar la lista de invitados y su nombre no aparece. ¿Podría ayudarme a entender cómo?» El veterano me miró directamente a los ojos. Su mirada era penetrante, pero no agresiva. Era la mirada de alguien que había visto mucho en la vida y que no se alteraba fácilmente. «Señor Ruiz», dijo con esa voz clara y modulada, «le felicito por su matrimonio. Su esposa es una mujer muy hermosa». «Gracias, pero entiendo la confusión», continuó. «Mi presencia aquí no fue planeada de la manera tradicional, pero le aseguro que tengo una conexión muy importante con esta celebración». Roberto bufó de impaciencia. «¿Qué clase de respuesta es esa? O está invitado o no lo está. Es así de simple». El veterano lo miró con una paciencia que contrastaba brutalmente con la agresividad de Roberto. «Joven, la vida raramente es tan simple como parece». En ese momento, doña Carmen se acercó con su séquito de señoras de la alta sociedad. Su expresión era de indignación apenas contenida. «Señor Ruiz», me dijo con voz autoritaria, «esto es inaceptable. Este caballero está perturbando el orden de su celebración. Como miembro del consejo del club, puedo asegurarle que esto no puede continuar». La señora Mendoza asintió vigorosamente. «Exactamente. Nosotros pagamos membresías muy caras para mantener ciertos estándares. No podemos permitir que cualquier persona entre sin autorización. Y menos», agregó la señora Torres con desdén, «alguien que claramente no pertenece a nuestro ambiente social». Las palabras de la señora Torres fueron como una bofetada. El clasismo descarado de sus comentarios me hizo sentir incómodo, pero al mismo tiempo la presión social era abrumadora. El veterano escuchó todos los comentarios sin inmutarse. Su expresión permaneció serena, casi estoica. Cuando terminaron de hablar, se dirigió a mí con la misma calma de antes. «Señor Ruiz, entiendo que se encuentra en una posición difícil. No deseo causar problemas en su celebración. Si mi presencia es tan perturbadora, puedo retirarme». Algo en su tono me tocó profundamente. No había súplica en su voz, ni desesperación. Simplemente una dignidad tranquila que contrastaba brutalmente con la agresividad de mis invitados. «No, no es necesario que», empecé a decir. «Por supuesto que es necesario», me interrumpió Roberto. «Señor, ya escuchó. Nadie lo invitó, nadie lo conoce, y está arruinando la fiesta. Háganos un favor a todos y retírese». Eduardo, que había estado observando todo desde lejos, se acercó también. «Roberto tiene razón, Alejandro. Mira alrededor. Todos están incómodos. Esto se está convirtiendo en un espectáculo». Tenía razón. Los 200 invitados prácticamente habían dejado de lado sus conversaciones para observar nuestra confrontación. Los meseros se habían detenido en sus labores. Los mariachis habían guardado silencio. Y hasta el personal del club nos miraba con curiosidad. Don Felipe apareció a mi lado. «Alejandro», me dijo en voz baja pero firme, «tienes que tomar una decisión. Esto ya afectó demasiado el ambiente de la celebración». Fernanda llegó hasta nosotros, con lágrimas de frustración acumulándose en sus ojos. «Amor», me suplicó, «por favor, este era nuestro día perfecto. No puede terminar así». La presión era insoportable. Mi esposa, mi jefe, mi familia, los amigos, la alta sociedad de Guadalajara, todos esperaban que tomara la decisión correcta según sus estándares sociales. Miré al veterano una vez más. Seguía ahí, erguido, digno, sin mostrar ni rastro de la humillación que cualquier persona normal habría sentido en su lugar. Sus ojos azul gris me miraron con una expresión que no pude descifrar completamente, pero que me hizo sentir como si él supiera algo que yo no sabía. «Señor», le dije finalmente, odiándome a mí mismo por las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Creo que sería mejor si me retiro», completó él la frase con una sonrisa triste pero comprensiva. «Entiendo perfectamente, señor Ruiz. No se preocupe». Se dio la vuelta para marcharse y algo dentro de mi pecho se quebró, pero antes de que pudiera dar un paso se detuvo y se volvió hacia mí una última vez. «Señor Ruiz», dijo con esa voz clara que atravesó el silencio del salón. «Antes de irme, ¿me permitiría decirle algo?» Roberto hizo un gesto de impaciencia. «Ya váyase, señor. Ya causó suficientes molestias». Pero el veterano me siguió mirando directamente a los ojos, ignorando por completo a Roberto.
Solo será un momento, insistió. Es algo que creo que debe escuchar. No sé por qué, pero algo en su tono me hizo asentir. Está bien, dije, pero que sea breve. El veterano sonrió ligeramente y asintió. Luego, para sorpresa de todos, caminó hacia el centro del salón y se detuvo bajo la lámpara principal. «¿Qué está haciendo?», murmuró doña Carmen con alarma. El veterano se aclaró la garganta y su voz se elevó lo suficiente para que todos en el salón pudieran escucharlo claramente. «Señoras y señores», comenzó con una autoridad natural que hizo que todos se callaran automáticamente. «Sé que mi presencia aquí ha causado incomodidad esta noche. Entiendo que no encajo en sus estándares sociales. Entiendo que mi ropa modesta y mi apariencia humilde los hace sentir incómodos». Un murmullo nervioso recorrió el salón. Fernanda me tomó del brazo con fuerza. «Alejandro, detén esto», me susurró urgentemente. Pero yo estaba fascinado. Había algo en la presencia del veterano, en la forma en que comandaba la atención de todos, que me impedía intervenir. «He sido juzgado esta noche por mi apariencia», continuó el veterano. «He sido tratado como un intruso, como alguien que no merece estar aquí, y entiendo por qué. En una sociedad que valora las apariencias externas por encima de todo, es natural que se sientan así». Roberto hizo un movimiento para interrumpirlo, pero el veterano levantó una mano que sorprendentemente lo detuvo en seco. «Pero antes de retirarme», prosiguió, «quiero que sepan algo sobre mí, algo que quizás los haga reflexionar sobre la forma en que juzgan a las personas». El silencio en el salón era absoluto. Incluso los niños presentes habían dejado de hacer ruido. Todos esperaban lo que el veterano tenía que decir. Y entonces, con esa misma voz clara y digna, comenzó a hablar. El veterano se quedó parado en el centro del salón, bajo la luz dorada de la lámpara de cristal, y por un momento que pareció eterno simplemente nos observó a todos. Sus ojos azul gris recorrieron cada rostro, cada expresión de incomodidad, curiosidad y desdén. «Mi nombre», comenzó con voz firme y clara, «es General Roberto Héctor Morales Villarroel». Un murmullo confuso recorrió el salón. Varios invitados se miraron entre sí, claramente sin reconocer el nombre. Roberto, mi cuñado, soltó una carcajada nerviosa. «¿General?», dijo con sarcasmo. «¿En serio? ¿Y yo soy el presidente de México?». Pero el veterano no se inmutó ante la burla. Continuó hablando con esa serenidad inquebrantable que lo había caracterizado toda la noche. «Serví en el ejército mexicano durante 45 años. Comencé como soldado raso en 1972, cuando tenía apenas 18 años de edad». Mi padrino, el licenciado González, frunció el ceño. Como abogado con décadas de experiencia, tenía una memoria excepcional para nombres y fechas importantes. «Participé en múltiples operaciones», continuó el general Morales. «Estuve en los operativos contra el narcotráfico en Sinaloa en los años 80. Comandé las fuerzas de rescate durante el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Dirigí misiones de paz en Centroamérica bajo el auspicio de las Naciones Unidas». Doña Carmen, quien había sido la más vocal en su oposición a la presencia del veterano, comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Su abanico se movía más rápidamente y sus ojos mostraban la primera chispa de duda. «En 2006», prosiguió el general, «fui nombrado comandante de la 5ª Región Militar, con sede aquí en Guadalajara. Durante 7 años tuve la responsabilidad de coordinar las operaciones militares en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit». El licenciado González palideció visiblemente. Como abogado veterano de Guadalajara, conocía perfectamente la importancia de esa posición militar. La 5ª Región Militar era una de las más estratégicas del país. «¿5ª Región Militar?», murmuró para sí mismo y luego me miró con expresión de alarma creciente. El general Morales continuó, ajeno a las reacciones que iba generando. «Durante mi carrera militar recibí múltiples condecoraciones. La Medalla al Mérito Militar, la Condecoración Miguel Hidalgo, la Cruz de Guerra por mi participación en operaciones contra el crimen organizado». Fernanda me apretó la mano con tanta fuerza que me dolía. «Alejandro», me susurró, «¿crees que esté diciendo la verdad?». No pude responderle porque yo mismo estaba completamente confundido. La forma en que hablaba el veterano, su postura, la precisión de sus datos, todo comenzaba a encajar de una manera que me llenaba de terror. «Pero quizás», continuó el general con una ligera sonrisa, «lo más relevante para esta ocasión es mencionar mi trabajo posterior a mi retiro del servicio activo en 2013. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared del club. Después de mi retiro militar, fui nombrado director regional de la Secretaría de la Defensa Nacional para la zona occidente de México. En esa capacidad trabajé estrechamente con gobiernos estatales y municipales, así como con la iniciativa privada en temas de seguridad nacional. Don Felipe, mi jefe, había perdido completamente el color del rostro.
Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba algo en su teléfono móvil. Durante esos años, prosiguió el general, tuve la oportunidad de conocer a muchas familias prominentes de Guadalajara. Empresarios, funcionarios públicos, líderes sociales, personas que contribuían al desarrollo y la seguridad de nuestra región. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentía que se iba a salir de mi pecho. Tenía una terrible sospecha de hacia dónde se dirigía esta historia. Una de esas familias, continuó el general, y ahora su voz tenía un matiz más personal, era la familia Herrera. Guzmán. Fernanda jadeó audiblemente. Herrera Guzmán era su apellido de soltera. Conocí al señor Carlos Herrera Guzmán en 2014, durante una reunión sobre seguridad industrial en la zona metropolitana de Guadalajara. Era un empresario respetable, dueño de una empresa textil que daba empleo a más de 500 familias tapatías. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Fernanda. Su padre había muerto en 2018, pero recordaba perfectamente que había tenido múltiples reuniones con autoridades militares debido a problemas de seguridad en sus fábricas. Don Carlos se convirtió no solo en un colaborador en temas de seguridad, continuó el general, sino en un amigo personal, un hombre íntegro, trabajador y profundamente comprometido con su familia. El general hizo una pausa y miró directamente a Fernanda, un hombre que hablaba constantemente de su hija menor, una niña brillante que estudiaba administración de empresas, una niña que era la luz de sus ojos. Fernanda comenzó a sollozar en mis oídos. Silencio. Yo sentía como si el piso se estuviera desmoronando bajo mis pies. Fernanda Herrera Guzmán, dijo el general con una sonrisa paternal. Tu padre me habló tanto de ti que siento que te conozco desde que eras una estudiante universitaria. El salón entero pareció contener la respiración. Fernanda se separó de mí y caminó lentamente hacia el general, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Usted conoció a mi papá?, preguntó con voz quebrada. No solo lo conocí, querida niña, respondió el general con infinita ternidad. Carlos era uno de mis mejores amigos. Durante los últimos años de su vida cenamos juntos cada mes. Me hablaba de tu carrera, de tus logros, de tu novio Alejandro. Fernanda se detuvo a apenas unos metros del general, con las manos cubriendo su boca en shock. Y cuando se enfermó, continuó el general, me pidió un favor que he guardado como una promesa sagrada durante todos estos años. Roberto, mi cuñado, que había sido el más agresivo con el general, retrocedió varios pasos con expresión de horror creciente. Me pidió que si algún día tenía la oportunidad fuera testigo de tu boda, dijo el general, sacando algo del bolsillo interior de su saco. Me pidió que te entregara esto cuando fueras feliz, cuando hubiera encontrado al hombre correcto. Del bolsillo extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. La reconocí inmediatamente. Fernanda había buscado esa caja por toda la casa de su padre después del funeral. Contenía el anillo de boda de su abuela, una reliquia familiar que su padre había prometido darle el día de su matrimonio. Papá, susurró Fernanda y se derrumbó emocionalmente. El general se acercó a ella con pasos lentos y le entregó la caja con la misma ceremonia con que habría entregado una bandera a la viuda de un soldado caído. Tu padre me dijo, general, si algún día mi niña se casa y yo ya no estoy, quiero que usted esté ahí para representarme. Quiero que usted le entregue el anillo de su abuela y le diga cuánto la amé. Fernanda tomó la caja con manos temblorosas y la abrió. Dentro estaba el anillo de oro blanco con diamantes que había pertenecido a su abuela materna, el mismo anillo que habíamos buscado desesperadamente entre las pertenencias de su padre. «¿Pero cómo supo que era hoy mi boda?», preguntó Fernanda entre sollozos. El general sonrió con tristeza. «He estado siguiendo tu vida desde lejos, niña. Cuando tu padre murió, me quedé en contacto con algunos de sus amigos cercanos. Sabía que te ibas a casar hoy y sabía que tenía que cumplir mi promesa». El silencio en el salón había cambiado completamente. Ya no era un silencio de tensión o incomodidad. Era un silencio de respeto, de shock, de vergüenza colectiva. Don Felipe se acercó lentamente con su teléfono móvil en la mano. «General Morales», dijo con voz temblorosa, «acabo de verificar. Su información. Es cierto, todo lo que dijo. Usted realmente es un hombre que ha servido a su país durante toda su vida», completó el general con sencillez. «Un hombre que esta noche fue juzgado por su ropa modesta y tratado como un intruso en una celebración donde tenía más derecho de estar que muchos de los presentes». Las palabras cayeron sobre todos como plomo. Roberto, que había sido el más cruel en sus comentarios, tenía la cara completamente roja de vergüenza y no podía levantar la mirada del suelo. Doña Carmen, que había sido tan vocal sobre los estándares del club, se acercó lentamente al general con expresión de profunda mortificación. «General», dijo con voz apenas audible, «nosotros no sabíamos
Por supuesto que no sabían, respondió el general con una calma que contrastaba brutalmente con la agitación de todos los demás. Porque no se tomaron la molestia de preguntar, porque asumieron que un hombre mayor con ropa modesta no podía ser otra cosa que un intruso. Eduardo, mi primo, se acercó también con la cabeza gacha. General, yo le pido disculpas. Fui grosero, injusto. Joven, lo interrumpió el general. Usted no fue grosero conmigo. Usted fue grosero consigo mismo, porque al juzgar a otros por su apariencia, se redujo a sí mismo a algo menos de lo que podría ser. Me acerqué lentamente al general, con el peso de la culpa aplastándome el pecho. Fernanda seguía llorando, pero ahora eran lágrimas de emoción, no de frustración. General Morales, dije con voz quebrada, yo no tengo palabras para disculparme. Usted vino aquí para honrar la memoria del padre de mi esposa, para cumplir una promesa sagrada, y nosotros, ustedes fueron humanos, me interrumpió con una sonrisa triste. Cometieron el error más común de la humanidad, juzgar sin conocer, asumir sin preguntar, excluir sin razón. Se dirigió entonces a todo el salón, elevando la voz lo suficiente para que todos pudieran escucharlo. Señoras y señores, esta noche han aprendido una lección que yo aprendí hace muchos años en el campo de batalla, que la verdadera dignidad no se mide por la ropa que se usa o el dinero que se tiene. Se mide por la forma en que se trata a los demás, especialmente a aquellos que parecen no tener poder para defenderse. El salón estaba sumido en un silencio sepulcral. Algunos invitados tenían lágrimas en los ojos. Otros simplemente miraban al piso, avergonzados por su comportamiento. Esta noche, continuó el general, presenciaron cómo un grupo de personas educadas y privilegiadas se comportó de manera menos civilizada que cualquier soldado, bajo mi comando, porque mis soldados sabían que el respeto se gana con acciones, no con apariencias. Roberto, mi cuñado, finalmente encontró el valor para acercarse al general. Señor, general, tartamudeó, yo fui horrible con usted, no tengo excusa. Actué como un idiota. El general lo estudió por un momento largo y luego, para sorpresa de todos, le extendió la mano. Joven, disculpa aceptada, pero espero que recuerde esta lección para el resto de su vida. Roberto tomó la mano del lieutenant general con reverencia, como si estuviera tocando algo sagrado. La recordaré, señor, se lo prometo. El general se volvió hacia mí una vez más. Señor Ruiz, le pido disculpas por haber causado esta interrupción en su celebración. No era mi intención crear una escena. Simplemente quería cumplir mi promesa a Carlos y retirarme discretamente. No, dije firmemente, no se disculpe, nosotros somos los que debemos disculparnos. Y no se va a ir, por favor, quédese, sea nuestro invitado de honor. Fernanda se acercó al general y para sorpresa de todos lo abrazó como habría abrazado a su propio padre. Por favor, general, le suplicó, quédese con nosotros. Papá habría querido que estuviera aquí toda la noche. El general la abrazó paternalmente y por primera vez en toda la noche vi una lágrima rodar por su mejilla. Si así lo desean, dijo suavemente, será un honor quedarme. Los mariachos, que habían permanecido en silencio durante toda la confrontación, comenzaron a tocar suavemente Las golondrinas, una melodía que parecía perfecta para el momento. Don Felipe se acercó al general con expresión de profundo respeto. General Morales, sería un honor para mí si me permitiera sentarlo en mi mesa. Y me preguntaba si podríamos hablar más tarde. Mi empresa ha estado buscando asesoría en temas de seguridad y creo que usted sería exactamente la persona que necesitamos. El general sonrió. Por supuesto, señor Castañeda. Será un placer. Y así, en el transcurso de unos minutos, el lomotisías intruso había pasado de ser despreciado y humillado a ser el invitado más respetado de toda la celebración. Pero la noche aún no había terminado. Y lo que pasó después cambió no solo mi perspectiva sobre los prejuicios, sino mi visión completa sobre lo que significa ser verdaderamente exitoso en la vida. El resto de la noche transcurrió de manera completamente diferente a como había comenzado. El general Morales se había convertido en el centro de atención, pero esta vez por las razones correctas. Durante la cena fue rodeado por invitados que querían conocer sus historias, sus experiencias, y pedirle disculpas por su comportamiento previo. Me senté junto a él en la mesa principal, junto con Fernanda, quien no había soltado el anillo de su abuela desde que lo recibió. La transformación en el ambiente era notable. Los mismos invitados que una hora antes lo habían tratado con desdén, ahora lo escuchaban con reverencia y admiración. General, le dijo la señora Mendoza durante el postre, quiero disculparme por mi actitud anterior. Fue imperdonable. Señora, respondió él con gentileza, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Don Felipe, mi jefe, había estado conversando con el general durante toda la cena y pude ver cómo su admiración crecía con cada historia que escuchaba.
General, sus experiencias en operaciones antidrogas son fascinantes, comentó. En mi empresa constantemente lidiamos con temas de seguridad. ¿Podríamos programar una reunión para discutir algunas consultorías? Por supuesto, me asintió el general. Aunque debo advertirle que ya no cobro por mis servicios. A mi edad prefiero contribuir al bienestar de mi comunidad sin fines de lucro. La respuesta sorprendió a todos en la mesa. Aquí teníamos a un hombre que claramente tenía conocimientos y experiencia valuadísimos y que los ofrecía gratuitamente. ¿Sin fines de lucro?, preguntó Eduardo. General, con su experiencia podría cobrar consultorías muy elevadas. Oselpo. General sonrió mientras cortaba un pedazo de pastel de boda. Joven Eduardo, cuando uno ha servido a su país durante 45 años, aprende que la verdadera riqueza no se mide en pesos. Mi pensión militar es modesta, pero suficiente para mis necesidades. Prefiero usar mi experiencia para ayudar a otros, no para enriquecerme. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Aquí estaba un hombre que había alcanzado las más altas posiciones militares, que había servido con distinción durante décadas y que, ahora, en su edad dorada, seguía sirviendo a su comunidad sin buscar beneficio personal. Fernanda, que había estado escuchando atentamente, le preguntó: «General, ¿cómo conoció exactamente a mi papá?». Él nunca nos contó detalles específicos sobre sus reuniones con autoridades militares. El general dejó su tenedor y se acomodó en su silla, con esa expresión nostálgica que adoptan las personas cuando recuerdan a seres queridos que ya no están. «Tu padre era un hombre extraordinario, Fernanda. Lo conocí cuando su empresa comenzó a recibir amenazas del crimen organizado. Querían que pagara derecho de piso, y él se negó rotundamente. El silencio en nuestra mesa se hizo más profundo. Fernanda nunca había sabido que su padre había enfrentado amenazas del narcotráfico. ¿Amenazas?, preguntó con voz temblorosa. Sí, querida. En 2014 hubo una ola de extorsiones a empresarios en Jalisco. Tu padre vino a verme, no para pedir protección personal, sino para preguntar cómo podía proteger a sus empleados sin ceder ante los criminales. El general hizo una pausa recordando. Esa primera reunión duró 3 horas. No hablamos solo de seguridad, hablamos de valores, de principios, de lo que significa hacer lo correcto aunque sea difícil. Tu padre me impresionó porque no estaba preocupado por sus propias pérdidas económicas. Estaba preocupado por las 500 familias que dependían de su empresa. Fernanda tenía lágrimas en los ojos nuevamente. Eso era muy de él, murmuró. Siempre ponía a otros primero. Exacto, continuó el general. Trabajamos juntos durante meses para implementar medidas de seguridad. Él nunca pagó un peso de extorsión y nunca despidió a un solo empleado a pesar de que los gastos de seguridad afectaron sus márgenes de ganancia. Don Felipe escuchaba con creciente admiración. Esa clase de integridad es rara en el mundo empresarial, comentó. Por eso tu padre y yo nos hicimos amigos, le dijo el general a Fernanda, porque descubrí que, detrás del empresario exitoso, había un hombre con principios sólidos, un hombre que prefería arriesgar su negocio antes que comprometer sus valores. Roberto, mi cuñado, que había permanecido callado durante la mayor parte de la cena, finalmente habló. General, yo quiero disculparme nuevamente por mi comportamiento, pero también quiero hacerle una pregunta, si me permite. Por supuesto, joven. ¿Cómo maneja usted las situaciones donde las personas lo juzgan mal? Porque lo que pasó esta noche debe haber sido humillante. El general consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Roberto, en mis 45 años de servicio militar aprendí que la opinión de otros sobre mí no define quién soy. Yo sé quién soy, conozco mi historia, mis logros, mis errores. Eso es lo único que importa. Pero debe haber dolido, insistió Roberto. Las cosas que le dijimos, ¿saben qué dolió realmente?, preguntó el general. No dolió que me juzgaran por mi ropa o mi apariencia. Lo que dolió fue ver cómo personas, educadas y privilegiadas, eran capaces de tanta crueldad hacia alguien que percibían como vulnerable. Sus palabras fueron como una bofetada suave pero efectiva. Todos en la mesa reflexionamos sobre nuestro comportamiento. Verán, continuó, en el ejército aprendemos que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ella. Esta noche ustedes pensaron que yo era un hombre mayor sin poder, sin influencia, sin importancia, y eso reveló algo sobre sus caracteres. Eduardo bajó la mirada, visiblemente avergonzado. Entonces, ¿cómo podemos ser mejores?, preguntó. El general sonrió y por primera vez desde que lo había conocido, su sonrisa fue completamente cálida y paternal. Joven Eduardo, el hecho de que hagan esa pregunta ya es el primer paso. La humildad de reconocer los errores propios es el comienzo de la sabiduría. En ese momento doña Carmen se acercó a nuestra mesa. Había estado observando desde lejos durante toda la cena, claramente luchando con su propia vergüenza. General Morales, dijo con voz temblorosa,
¿Podría hablar con usted un momento? El general se puso de pie inmediatamente, con esa cortesía militar que lo caracterizaba. Por supuesto, señora Valderrama. Doña Carmen lo llevó a unos pasos de distancia, pero como el salón había bajado su volumen general, pudimos escuchar su conversación. General, yo he estado en los círculos sociales de Guadalajara durante más de 30 años. He organizado eventos benéficos, he presidido comités de caridad, he sido parte del consejo de múltiples organizaciones. Es admirable su servicio comunitario, señora. Pero esta noche me di cuenta de algo terrible, continuó doña Carmen con lágrimas en los ojos. Me di cuenta de que, a pesar de todos mis años sirviendo a la comunidad, nunca he servido realmente. He servido solo a personas como yo, de mi mismo nivel social, con mi misma situación económica. El general la escuchó con atención sin interrumpir. Esta noche traté de excluir a alguien que ha servido a México durante décadas, solo porque no se vestía como mis amigos. Y me da vergüenza darme cuenta de que no es la primera vez que hago algo así. Señora Valderrama, dijo el general suavemente, el reconocimiento de nuestros errores es el primer paso hacia la corrección. General, ¿podría pedirle un favor? Por supuesto. Dirijo un comité de beneficencia que ayuda a veteranos de guerra. Pensé que lo hacíamos bien, pero después de esta noche me doy cuenta de que probablemente no sabemos realmente qué necesitan los veteranos. ¿Podría asesorarnos? ¿Ayudarnos a hacer una diferencia real? La pregunta de doña Carmen sorprendió a todos. Esta mujer, que una hora antes había sido la más vocal en su desprecio hacia el general, ahora le pedía ayuda para servir mejor a personas como él. Señora Valderrama, respondió el general, sería un honor trabajar con su comité, pero bajo una condición. ¿Cuál? Que no trabajemos solo con veteranos de guerra, que trabajemos con todos los veteranos que son ignorados por la sociedad, veteranos de la policía, bomberos, trabajadores sociales, maestros jubilados, todas esas personas que dedicaron su vida al servicio público y que ahora viven en el olvido. Doña Carmen asintió vigorosamente. Por supuesto, general, lo que usted diga. Cuando regresaron a la mesa, pude ver que doña Carmen había cambiado fundamentalmente. La arrogancia había desaparecido de su expresión, reemplazada por una humildad genuina. El general se dirigió entonces a todos nosotros. Señores, señoras, esta noche han sido testigos de algo importante. Han visto cómo los prejuicios pueden cegar nuestro juicio y también han visto cómo la humildad puede abrir nuestros corazones. Fernanda tomó su mano. General, ¿qué habría hecho mi papá en una situación como esta? El general sonrió con ternura. Tu padre, querida Fernanda, nunca habría permitido que juzgaran a alguien por su apariencia. Carlos tenía un principio que repetía constantemente: trata a cada persona como si fuera la más importante del mundo, porque para alguien lo es. Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de significado. ¿Saben por qué vine esta noche vestido de esta manera?, preguntó el general súbitamente. Todos lo miramos con curiosidad. Podría haber venido con mi uniforme de gala, con todas mis medallas, con mi chofer y mi automóvil oficial. Eso habría garantizado el respeto inmediato de todos ustedes. Hizo una pausa, mirando a cada uno de nosotros. Pero vine como un ciudadano común, vestido modestamente porque quería ver de qué estaban hechas realmente las personas importantes en la vida de Fernanda. Quería ver si eran dignas de ella. La revelación nos dejó a todos mudos. El general había probado nuestro carácter deliberadamente. ¿Y cuál fue su conclusión?, pregunté con voz apenas audible. El general nos estudió a todos cuidadosamente antes de responder. Mi conclusión es que son seres humanos falibles, como todos nosotros. Cometieron errores graves esta noche, pero también demostraron capacidad de crecimiento, de arrepentimiento, de cambio. Y eso es lo que realmente importa. Don Felipe se puso de pie. General, quiero hacer algo. Quiero que sepa que esta lección no se va a olvidar. ¿Qué tiene en mente, señor Castañeda? Quiero establecer una beca en honor al señor Carlos Herrera Guzmán para hijos de veteranos que quieran estudiar administración de empresas. Y quiero que usted sea quien supervise el programa. La propuesta sorprendió al general. Señor Castañeda, eso es muy generoso, pero no es generosidad, lo interrumpió don Felipe. Es justicia. Es una forma de honrar tanto al padre de Fernanda como la lección que usted nos enseñó esta noche. Eduardo se puso de pie también. Yo quiero participar también. Mi bufete puede ofrecer servicios legales gratuitos para veteranos. Roberto, aún avergonzado pero decidido, añadió. Y yo quiero disculparme públicamente. Quiero que todos sepan lo que aprendí esta noche. Los gestos continuaron. Los invitados, uno por uno, comenzaron a ofrecer formas de contribuir, de servir, de hacer una diferencia real en la comunidad. El general observó todo esto con una sonrisa de satisfacción. Carlos estaría orgulloso, le dijo a Fernanda. Su hija se casó con un buen hombre.
y está rodeada de personas que, a pesar de sus fallas, tienen corazones capaces de cambio. Cuando la velada finalmente llegó a su fin, alrededor de las 2 de la madrugada, los invitados se despedían del general con reverencia y gratitud. Muchos intercambiaron información de contacto con él, no para beneficiarse de sus conexiones, sino para participar en iniciativas de servicio comunitario. Fernanda y yo fuimos los últimos en despedirnos de él. General, le dije, no tengo palabras para agradecerle todo lo que hizo esta noche. No solo cumplió su promesa al padre de Fernanda, sino que nos enseñó una lección que jamás olvidaremos. Alejandro, respondió, poniendo una mano paternal en mi hombro. El verdadero agradecimiento será ver cómo usan esta lección en sus vidas futuras. Cómo tratan a las personas que no pueden hacer nada por ustedes. Esa será mi recompensa. Fernanda lo abrazó una vez más. General, ¿podemos considerarlo parte de nuestra familia? Los ojos del veterano se humedecieron. Querida niña, ya lo soy. Tu padre se aseguró de eso. Cuando finalmente se retiró, caminando con esa misma dignidad con la que había llegado, Fernanda y yo nos quedamos solos en el jardín del club. ¿En qué estás pensando?, me preguntó. Estoy pensando, respondí, en que esta fue la noche más importante de mi vida. No solo porque me casé contigo, sino porque aprendí algo fundamental sobre qué tipo de hombre quiero ser. Fernanda sonrió, jugando con el anillo de su abuela que ahora llevaba en su dedo. Papá tenía razón sobre él. Es un hombre extraordinario. ¿Sabes qué es lo más impactante?, le dije. Que si no hubiera venido vestido modestamente, si hubiera llegado con su uniforme y sus medallas, habríamos sido totalmente diferentes con él. Lo habríamos tratado con respeto desde el primer momento. Pero no habríamos aprendido nada sobre nosotros mismos, completó Fernanda. Exactamente. El general Morales nos dio un regalo invaluable esta noche. Nos mostró un espejo de quiénes somos realmente cuando pensamos que nadie importante nos está mirando. 6 meses después de nuestra boda, la beca Carlos Herrera Guzmán ya había beneficiado a 5 hijos de veteranos. El comité de beneficencia de doña Carmen había triplicado su impacto en la comunidad bajo la guía del general. Y Roberto, mi cuñado, se había convertido en uno de los voluntarios más activos en programas de apoyo a veteranos. Pero para mí, el cambio más importante fue interno. Esa noche aprendí que el verdadero éxito no se mide por el dinero que tienes, el club al que perteneces o la ropa que usas. Se mide por cómo tratas a las personas que aparentemente no pueden hacer nada por ti. El general Roberto Héctor Morales Villarruel nos enseñó que la dignidad verdadera no se puede comprar, que el respeto real se gana con acciones y que a veces los héroes llegan a nuestras vidas vestidos de manera tan humble que casi los ignoramos. Esta historia cambió completamente mi perspectiva sobre los prejuicios sociales y el verdadero significado del éxito. Me di cuenta de que vivimos en una sociedad que valora las apariencias externas por encima del carácter, el dinero por encima del servicio y el estatus por encima de la humanidad. Pero también aprendí que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el reconocimiento de nuestros errores puede ser el inicio de una transformación real y que a veces las lecciones más importantes de nuestras vidas llegan de las formas más inesperadas. El general Morales siguió siendo parte de nuestras vidas. Se convirtió en el abuelo que Fernanda había perdido, el mentor que yo necesitaba y el ejemplo viviente de lo que significa servir, sin esperar reconocimiento. Y cada vez que me siento tentado a juzgar a alguien por su apariencia, recuerdo esa noche en Guadalajara, cuando un veterano modestamente vestido nos enseñó a todos una lección sobre la dignidad, el respeto y la verdadera grandeza humana. Porque al final del día, no somos recordados por la ropa que usamos o el dinero que tenemos. Somos recordados por cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que la sociedad considera menos importantes. Y esa, amigos míos, es la única medida del éxito que realmente importa.